Bienvenidos a esta píldora enmarcada dentro del proyecto de innovación docente ALFA, Alfabetización Mediática contra la Desinformación. En este breve vídeo indagaremos los conceptos de revisionismo y negacionismo histórico, reflexionando sobre su significado, planteamientos y principales desarrollos, tomando como principal ejemplo el negacionismo del Holocausto. Según la RAE, el término revisionismo hace referencia a la tendencia de someter a revisión metódica doctrinas, interpretaciones o prácticas establecidas con el propósito de actualizarlas y a veces de negarlas, lo que introduce, a su vez, el concepto de negacionismo, que se refiere a una actitud que niega lo evidente o un hecho comprobado. Se trata, en suma, de una deliberada alteración del relato histórico, a través de la imposición de una narrativa cargada de falsedades que insisten hacia una idea o interpretación determinada. Por lo tanto, ¿qué ocurre cuando estas prácticas se plantean como alternativa al relato oficial? ¿Qué intereses se esconden detrás y por qué se siguen utilizando hoy en día? Para empezar a contestar a estas preguntas, diremos que negacionismo y revisionismo han sido fenómenos recurrentes a lo largo de la historia. Desde la antigüedad y hasta la actualidad han surgido relatos oficiales y de marcado carácter político que negaban derrotas militares, tesis científicas o la misma existencia de hechos históricos comprobados. A comienzos del siglo XX, ante la entrada de las masas en la política y la aparición de la opinión pública, las tesis revisionistas y negacionistas alcanzaron un mayor protagonismo, debido a la sistemática instrumentalización fomentada por gobiernos autoritarios, la omnipresente propaganda política y las prácticas de opresión ideológica. Un célebre caso de revisionismo histórico se produjo en la primera mitad de los años 20, cuando el historiador estadounidense Harry Elmer Burns desafió el relato oficial impuesto por las potencias ganadoras de la Primera Guerra Mundial, presentando una investigación intitulada The Genesis of a World War, publicada en 1926, que repartía la responsabilidad del conflicto, llegando incluso a justificar la Weltpolitik del Segundo Reich alemán de Guillermo II como única salida ante la provocación diplomática ejercida por Reino Unido y Francia. Desde un punto de vista científico, fue entre otros Anna Freud, hija del célebre padre del psicoanálisis Sigmund Freud, quien dirigió su atención hacia el concepto de negacionismo. En su El yo y los mecanismos de defensa, publicado en 1934, la científica presentaba el fenómeno del negacionismo como una consecuencia de la inmadurez de la mente humana, en algunos casos incapaz de entender y enfrentarse a los hechos y cuestionando o directamente rechazando el relato comúnmente considerado como oficial. Volviendo al periodo de entreguerras, y a causa del aumento del radicalismo político y el ascenso de los totalitarismos, el revisionismo recobró centralidad en los discursos y narrativas políticas, siendo una referencia constante en los multitudinarios mítines de la época. La Italia de Mussolini, así como la Alemania de Hitler, negaban o falseaban el relato histórico según sus necesidades. En el primer caso, el fascismo utilizó el mito de la romanidad como instrumento, según ha indicado el historiador italiano Luciano Canfora, para legitimar el carácter antidemocrático del fascismo, exaltar la disciplina y el imperialismo, además del culto del líder carismático. En Alemania las cosas no fueron diferentes tras la llegada del nacionalsocialismo al poder, gracias a la intuición de Joseph Goebbels, el célebre ministro de propaganda, quien supo, mejor que nadie, dirigir la opinión pública hacia las necesidades ideológicas del régimen, creando lo que en psicología ha sido llamado la ilusión de la verdad. El régimen nazi se alimentó, como bien sabemos, de una virulencia y de un odio ideológico que llevó al más absoluto paroxismo durante la Segunda Guerra Mundial. A lo largo de aquel conflicto y tras las conferencias de Wannsee de 1942, se llevó a cabo la solución final, o sea, el genocidio sistemático de la población judía, que según las estimaciones oficiales alcanzó la cifra de 6 millones de individuos. No obstante, el Holocausto ha sido objeto de comentarios que en varios casos han dudado hasta llegar incluso a negar la existencia del mismo. El negacionismo de la Shoah empieza desde los mismos años de la Segunda Guerra Mundial, cuando los alemanes trataron de ocultar o destruir cualquier registro histórico que testimoniara los crímenes del nazismo, tal y como relataron además algunos sobrevivientes al ser obligados a destruir las cámaras de gas y los hornos crematorios. Tras la guerra, ese negacionismo hacia el Holocausto empezó a cobrar fuerza.
Este hecho se explica en parte por la escasa difusión del material grabado por los aliados tras la liberación de los campos, pero también por el limitado impacto mediático de los juicios de Nuremberg, debido a los intereses geopolíticos del momento. El ya citado Harry Burns destacó nuevamente por su defensa del pueblo germano, al incluir el Holocausto en mera propaganda de guerra antialemana. Otro exponente de un negacionismo de la primera hora podría ser el francés y colaboracionista Maurice Bordèche, que en su Nuremberg ou la terre promise expuso el supuesto complot y falsedades sobre el Holocausto. Un gran empuje a estas teorías lo facilitó el Institute for Historical Review, Instituto de Revisión Histórica, creado en 1978, una entidad que abogó por reunir a los principales exponentes del negacionismo moderno, editando publicaciones de dudosa cientificidad y claramente revisionistas. Entre sus principales exponentes encontramos los estadounidenses Arthur Booth, Bradley Smith, el francés Robert Faurisson, el alemán Ernst Zundel, el italiano Carlo Mattogno y el célebre británico David Irving, del que hablaremos a continuación. La base del negacionismo del Institute for Historical Review es sin duda reflejada por la tesis defendida por la historiadora Nadine Fresco, quien afirmó que el negacionismo de la Shoah es simplemente la expresión más contemporánea de antisemitismo. Al respecto, han sido numerosas las acusaciones que han sido dirigidas a esta entidad, tras quedar en evidencia la cercanía de algunos de sus exponentes, sobre todo los estadounidenses, a líneas ideológicas cercanas al neofascismo y teorías antisemitas. Sin duda, David Irving se ha convertido en la cara más visible del negacionismo sobre el Holocausto, siendo sus publicaciones y declaraciones objeto de numerosos enfrentamientos judiciales. A raíz de la publicación de su La guerra de Hitler, fue condenado a varios años de prisión, siendo acusado de alterar y manipular deliberadamente la evidencia histórica del Holocausto. Ha sido tachado reiteradamente de antisemita, racista, extremista y simpatizante del nazismo, siendo todavía autor prolífico, como lo demuestra su última obra, Vengedabt, traducible como Perseguido, que bien indica su intención de seguir con ese proselitismo revisionista. Siendo el caso de Irving el más mediático, a partir de los años 80, numerosos países han aprobado leyes que criminalizan la negación del Holocausto, como son los casos de Alemania, Francia o Israel, siendo sin embargo los Estados Unidos, entre otros, desprovistos de dicha legislación. De hecho, algunos países europeos, entre los cuales figura también España, no castigan oficialmente el negacionismo, pero sí han activado reformas del Código Penal para identificar y bloquear afirmaciones cercanas o en defensa de esas ideas. En la actualidad, las teorías negacionistas sobre el Holocausto no han desaparecido, sino perviven en el debate público. A menudo vinculadas a las teorías conspirativas, han adquirido una perspectiva marcadamente política, con la intención de desprestigiar el Estado de Israel. No hace mucho tiempo, el expresidente iraní Ahmadinejad afirmó que la Shoah, y cito textualmente, es una leyenda fabricada y promovida para proteger a Israel, algo que reiteró el actual líder Khamenei, añadiendo que se trata de un evento cuya realidad es incierta. Finalmente, más allá de todo esto, persiste el peligro de la desinformación mediática, que en los últimos años ha adquirido fuerza gracias a Internet y especialmente al fenómeno de las redes sociales. No hace falta ir muy atrás en el tiempo, ya que la reciente pandemia de la COVID-19, el cambio climático, la guerra entre Rusia y Ucrania o las teorías conspirativas como los protocolos de los sabios Sion, de los que ya hemos hablado además en otra píldora, están al orden del día. Finalmente, si has llegado hasta aquí, desde Pi Alpha queremos agradecerte por tu atención e interés. Recuerda que tienes esta y muchas otras píldoras informativas a tu disposición en nuestra web y en el canal YouTube de la Universidad de Valladolid.